18. Henry Petrie era un hombre instruido. Había pasado por varias escuelas técnicas antes de doctorarse en económicas. Había abandonado la docencia en un excelente colegio para hacerse cargo de un puesto administrativo en una compañía de seguros, con la esperanza de aumentar sus ingresos y para comprobar si algunas de sus ideas daban tan buenos resultados en la práctica como en teoría. Y los dieron. La meta que se había establecido para empezar la década de 1980, ocupando un alto cargo en el gobierno federal. La vena visionaria de su hijo no era herencia de Henry Petrie. La lógica de su padre era hermética y completa, y el mundo en que vivía estaba organizado con precisión. En las elecciones de 1972, había votado por Nixon, no porque creyera en su honradez, ya que más de una vez le había dicho a su mujer que Richard Nixon era un ratero sin imaginación, y con tanta sutileza como un ratero, sino porque su oponente era un aviador chiflado que hubiera llevado al país a la ruina económica. Había contemplado la contracultura de finales de los 60 con tolerancia, convencido de que tal movimiento se desmoronaría por sí solo, ya que no tenía una base económica en que afirmarse. Su amor por su mujer y su hijo no era un amor bello. Nadie escribiría jamás un poema a la pasión de un hombre que contaba sus ahorros en presencia de su mujer. Pero era firme y sin desviaciones, recto como una flecha. Confiaba en sí mismo y en las leyes naturales que regían la física, las matemáticas, la economía y, aunque en grado un poco menor, la sociología. Escuchó el relato que le hicieron su hijo y el sacerdote del pueblo mientras tomaban una taza de café, y les formulaba lucidas preguntas en los puntos en que el hilo de la narración se enmarañaba o se perdía. Su calma parecía acentuarse con lo grotesco de la historia y con la creciente agitación de June, su mujer. Cuando hubieron terminado, casi a las 7 de la tarde, Henry Petrie expresó su veredicto en 4 sílabas, meditadas y tranquilas. Imposible. Mark suspiró y miró a Callahan. Se lo dije. Efectivamente, se lo había dicho mientras venían de la rectoría en el viejo coche de Callahan. June se dirigió a su marido. Henry, ¿no te parece que...? Espera. La palabra y la mano levantada silenciaron a la madre de Mark, que se sentó y rodeó a su hijo con el brazo, apartándolo de la proximidad de Callahan, sin que el muchacho protestara. Henry Petrie miró cordialmente al padre Callahan. Vamos a ver si podemos enfocar como dos personas razonables este delirio, o lo que sea. Tal vez sea imposible, respondió Callahan con la misma cordialidad. Pero lo intentaremos. Si estamos aquí, señor Petrie, es porque Barlow les ha amenazado a usted y a su esposa. ¿Es verdad que esta tarde atravesó usted con una estaca el corazón de esa muchacha? Yo no. Fue el señor Mears quien lo hizo. ¿El cadáver está allí todavía? Lo arrojaron al río. Si todo esto es verdad, señaló Petrie, han implicado ustedes a mi hijo en un crimen. ¿Se da cuenta de eso? Claro que sí. Era necesario, señor Petrie. Con que llame usted a Matt Burke al hospital. Oh, estoy seguro de que sus testigos le respaldarán, respondió Petrie sin abandonar su inquietante sonrisa de suficiencia. Es una de las cosas fascinantes con estas chifladuras. ¿Puedo ver la carta que les dejó ese Barlow? Callahan maldijo para sus adentros. La tiene el doctor Corey, explicó y agregó como si acabara de ocurrírsele. En realidad tendríamos que ir al hospital de Cumberland
Si habla usted con... Petri sacudió la cabeza. Antes conversemos un poco más. Estoy seguro de que sus testigos son de confianza. Ya se lo he dicho. El doctor Corey es nuestro médico de cabecera y nos gusta mucho a todos. Y también tengo entendido que Matthew Burke es irreprochable, como profesor por lo menos. Pese a todo, terció Callahan. Padre Callahan, se lo plantearé a mi manera. Si una docena de testigos de confianza le contaran que a mediodía han visto un escarabajo gigante que se paseaba por el parque del pueblo cantando Dulce Adelina y haciendo ondear la bandera de la Confederación, ¿usted les creería? Si estuviera seguro de que los testigos eran de fiar y de que no estaban bromeando, estaría dispuesto a creerles, sí. Pues en eso diferimos, declaró Petri con su sonrisita. Signo de una mentalidad cerrada, señaló Callahan. No, simplemente de una posición firme y convencida. Es lo mismo. Dígame, ¿en la compañía donde usted trabaja están de acuerdo en que los ejecutivos tomen decisiones basadas en sus propias creencias y no en los hechos? Eso no es lógica. Eso no es lógica, Petri. Es mojigatería. Petri dejó de sonreír y se levantó. La historia que usted me cuenta es inquietante. De eso estoy seguro. Han complicado a mi hijo en algo desatinado y posiblemente peligroso. Tendrán mucha suerte si no terminan ante los tribunales por eso. Voy a llamar a sus amigos para hablar con ellos, y pienso que después lo mejor será que vayamos a ver al señor Burke al hospital para discutir a fondo este asunto. Qué amable de su parte, renunciar a un principio, agradeció secamente Callahan. Petri se dirigió a la sala y tomó el teléfono. En vez de oír el tono de marcar, se encontró con que la línea estaba en silencio. Con el ceño ligeramente fruncido, movió un poco la horquilla. No hubo respuesta. Volvió a dejar el auricular y regresó a la cocina. Parece que el teléfono no funciona, anunció. Se irritó al ver la mirada de temeroso entendimiento que intercambiaron Callahan y su hijo. Puedo asegurarles, dijo con voz un poco más alterada de lo que era su intención, que al servicio telefónico de Salem's Knot no le hacen falta vampiros para funcionar mal. En ese momento las luces se apagaron. 19. Jimmy volvió corriendo a la habitación de Matt. El teléfono de la casa de Petri no funciona. Él debe de estar allí. Maldición, qué estúpidos hemos sido. El rostro de Matt pareció encogerse. Ben se apartó de la cama. ¿Es que no ven cómo actúa?, masculló. ¿Con qué habilidad? Si tuviéramos una hora más de luz diurna podríamos, pero no, ya es tarde. Tenemos que ir allí, dijo Jimmy. No, eso no. Por su vida y la mía, eso no. Pero ellos están a la merced de sus propios recursos. Lo que está sucediendo allí o lo que haya sucedido habrá acabado en el momento en que lleguen. Indecisos, Ben y Jimmy se quedaron en la puerta. Con esfuerzo, Matt se enderezó y habló, en voz baja pero enérgica. Su egocentrismo es grande y también lo es su orgullo. Son defectos que pueden favorecernos, pero también tiene una gran inteligencia, y debemos respetarla y tenerla en cuenta. Ustedes me mostraron la carta. En ella habla de ajedrez. No me cabe duda de que es un jugador estupendo.
¿No se dan cuenta de lo que se propone hacer en esta casa? En esa casa, ¿podría haberlo hecho sin cortar la línea telefónica? Si lo ha hecho es para hacernos saber que una de las piezas blancas está en jaque. Él entiende las fuerzas y sabe que la victoria es más fácil si están divididas y desorientadas. Por haber olvidado eso, se ha apuntado él la primera jugada. Por omisión, el grupo originario ha quedado escindido en dos. Si ahora van a la casa de los Petri, se escindirá en tres. Yo estoy solo y postrado en cama. Soy presa fácil, aunque tenga cruces y libros. Todo lo que necesita es mandar a algunas de sus víctimas, de las que no son todavía muertos vivientes, para que me mate con un arma cualquiera. Entonces no quedarán más que tú y Ben, corriendo en la noche hacia su propia destrucción. Entonces se habrá adueñado de Salem Slot. ¿Acaso no lo comprenden? Ben fue el primero en hablar. Sí, admitió. Matt se dejó caer sobre las almohadas. Si habla así no es porque tema por mi vida, Ben. Tienes que creerme. Ni siquiera por las suyas. Temo por el pueblo. Pase lo que pase, tiene que quedar alguien que pueda detenerle mañana. Sí, y a mí no me vencerá mientras no haya podido vengar a Susan. El silencio se hizo entre ellos. Jimmy Corey lo rompió. Tal vez salgan indemnes de todas maneras, dijo. Creo que ha subestimado a Callahan, y estoy seguro de que subestima al muchacho. Ese chico es increíble. No perdamos la esperanza, dijo Matt, y cerró los ojos. Se dispusieron a esperar. 20. El padre Donald Callahan estaba de pie en un lado de la espaciosa cocina de los Petri, sosteniendo en alto la cruz de su madre, que inundaba la estancia con un resplandor espectral. Del otro lado, junto al fregadero, estaba Barlow, que con una mano inmovilizaba a las de Mark a la espalda del chico, en tanto que con la otra le rodeaba el cuello. En medio de ellos, tendidos en el suelo entre los fragmentos del cristal que había destrozado Barlow al entrar, yacían los cuerpos de Henry y June Petri. Callahan estaba aturdido. Todo había sucedido con tal rapidez que no podía entenderlo. En un momento estaban discutiendo el asunto racionalmente con Petri, bajo la brillante sensatez de las luces de la cocina, y al siguiente se habían visto sumergidos en la insania que el padre de Mark negaba con tanta calma y con tanta comprensiva firmeza. Mentalmente, el padre Callahan procuró reconstruir lo sucedido. Petri había vuelto a informarles que el teléfono no funcionaba. Casi inmediatamente se habían quedado sin luz. June Petri dio un grito. Se oyó caer una silla. Durante unos momentos todos habían andado a tientas en la oscuridad, llamándose unos a otros. Después, la ventana que había sobre el fregadero de la cocina se había roto estrepitosamente hacia adentro, llenando de vidrios el suelo de linóleo. Todo eso había pasado en menos de 30 segundos. Después, una sombra había entrado en la cocina, y Callahan había conseguido romper el hechizo que lo inmovilizaba. Aferró torpemente la cruz que llevaba al cuello, y tan pronto como sus dedos la tocaron, el cuarto se inundó de luz sobrenatural. Vio que Mark procuraba arrastrar a su madre hacia la arcada que daba a la sala. Henry Petri estaba junto a ellos con la cabeza vuelta, su rostro sereno, súbitamente boquiabierto al contemplar esa invasión absolutamente ilógica. Y tras él, alzándose sobre todos ellos,
la pálida mueca de un rostro que parecía sacada de un cuadro de Frazetta y que al sonreír dejó al descubierto los largos y agudos colmillos. Los ojos enrojecidos parecían las calderas del infierno. Las manos de Barlow se extendieron. Apenas si Callahan tuvo tiempo de advertir que esos dedos lívidos eran largos y sensibles, como los de un concertista de piano. Se extendieron hasta aferrar la cabeza de Henry Petrie, la de June, para hacerlas chocar con un crujido estremecedor. Los dos se habían desplomado sobre el suelo, demostrando así que la primera amenaza de Barlow se había cumplido. Mark dejó escapar un grito desgarrador y sin pensarlo se arrojó contra Barlow. «Y por fin vienes», había exclamado Marlowe con tono de buen humor y voz profunda y poderosa. Mark, que le había atacado en un impulso, quedó instantáneamente atrapado. Con la cruz en alto, Callahan se adelantó. La mueca de triunfo de Barlow se convirtió en un rictus de agonía. Se tambaleó mientras retrocedía hacia el fregadero, arrastrando al niño delante de sí. Los pies de ambos crujían al pisar los cristales rotos. «En el nombre de Dios», empezó Callahan. Al oír aquello, Barlow dejó escapar un grito como si le hubieran azotado, con una mueca que dejaba ver el brillo maligno de sus colmillos. Los músculos del cuello se marcaban con enérgica nitidez.